Esto que estamos viendo de síndrome de intestino irritable, ¿es un síndrome que se acaba como autolimitado o es algo crónico con lo que No, 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 convivís? por eso, ¿por qué no terminamos y hacemos todas las preguntas? ¿Le parece bien? Porque va a Dale. ir Sí, comprendiendo. sí, No, no es autolimitado. ¿Mm? Porque está son bien. factores que tenemos que trabajarlos mucho y en gran parte es con tratamientos multidisciplinarios, ¿no? Así que no, no es que yo le doy el tratamiento y se olvidó, pero sí lo podemos manejar muy bien y pueden tener una calidad de vida muy aceptable, realmente muy aceptable. Bien, eh, entonces, fíjense que el síndrome de intestino irritable, después vamos a hacer todas las preguntas porque vamos a tener tiempo. Entonces, puede ser a predominio de constipación, en ese caso ponemos síndrome de intestino irritable -C o a predominio de diarrea. Muy bien. Voy a salir de acá, así puedo tener más espacio. Ahora, cuidado, también como vimos con la dispepsia funcional, hay signos de alarma. Y hay signos de alarma que, como es la pérdida de peso. No, en estos pacientes, si es nada más que síndrome de intestino irritable, no tienen pérdida de peso. La proctorragia, es decir, una hemorragia digestiva baja, no es común en estos pacientes, a menos que tengan fisuras anales, que puedan tener hemorroides, que tengan anemia marcada, que tengan fiebre, para nada. Entonces, en contra del diagnóstico, sospechen de que no es un síndrome de intestino irritable si comienza después de los 60, 65 años. Si tiene fiebre, como habíamos dicho, si tiene pérdida de peso, la proctorragia, si tiene abundante grasa en las materias fecales, es decir, esteatorrea, deshidratación. Y tenemos que hacer algunos diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con una enfermedad celíaca, con una parasitosis, con las patologías inflamatorias intestinales, como es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Y con esto que yo les decía, quiero ahora, como un apéndice, pero que es fundamental y ustedes lo van a tener que tener en cuenta cuando veamos la parte de terapéutica, el rol de la microbiota intestinal en todos nosotros, pero en especial en los pacientes que tienen un síndrome de intestino irritable. Yo siempre digo, ¿qué cantidad de bacterias tenemos en nuestro intestino? Pensando, ¿no?, que todo hoy se pesa, ¿no? Dice, Antonini Wilson debería tener tanto porque la valija pesaba tanto. Los bolsos de López deberían tener tanto porque pesaban tanto. Bueno, ¿qué cantidad de bacterias en peso tenemos? Miren, no menos de 1,5 kilos, no menos de 1,5 kilos. Hay algunos que tienen 1,8 kilos, 1,7 kilos. ¿Y por qué? Y bueno, esta microbiota intestinal se empieza a formar desde que nacemos. Y qué interesante, es diferente en los chicos que nacen por el canal del parto, que ya adquieren ciertas bacterias que están justamente en el canal del parto, brindadas por la madre, que son diferentes a aquellos que nacen por cesárea. No es lo mismo la microbiota en un joven que en un adulto mayor. Y hoy en día se está estudiando mucho qué pasa con aquellos centenarios, qué tipo de microbiota que le permite, entre otras, llevar
una vida saludable después de los 100 años. Los factores determinantes de esto, del microbiota, el más importante de todo es la alimentación. Miren, si ustedes quieren alterar una microbiota en una criatura, llévenlo a comer comida chatarra. Obviamente, como habíamos dicho, la edad. El estrés psicológico es un modificador de nuestra microbiota. Habíamos visto también la vida del nacimiento. Nos la alteran los antibióticos y, entre otras cosas, la mejora los probióticos. Y acá esto se los dejo para que ustedes comprendan la importancia que tiene. Miren que una microbiota sana disminuye el riesgo de síndrome metabólico, de aterosclerosis, de diabetes tipo 2. Y cuando nosotros vemos el síndrome de intestino irritable en todo esto que es la microbiota y en el eje cerebro-intestino, que está presente en todas las patologías funcionales, comprendemos el rol fundamental que tiene. Nada más que para que ustedes recuerden. Si yo digo serotonina como neurotransmisor, que los otros días me preguntaban si atravesaba la barrera, cuando vimos con la antropóloga que estábamos viendo algo de estos temas. Fíjense la importancia que tiene la microbiota intestinal en conjunción con las células cromafines de nuestro intestino, para que a través del sustrato que es el triptofano, formar nada menos ni nada más que serotonina. El 85% de la serotonina se forma en nuestro intestino. Y ahora vamos un poquito más complejo a este nexo cerebro-intestino, y que es no solamente a través del sistema nervioso entérico como tal, sino aquí ya entra la microbiota intestinal, y de tal manera como es capaz de generar neurotransmisores, es un regulador inmunológico de primera magnitud también, es capaz de influenciar nuestra microbiota en la reactivación al estrés, reactividad al estrés, en nuestro humor, en sueño-vigilia. Tanto es así, miren qué interesante este trabajo publicado hace 3 años en Brain Behavior, donde se ve que nuestra alta resiliencia tiene que ver con fundamentalmente una microbiota sana. Ahora, si nosotros tenemos una disbacteriosis, es muy factible que coadyuve en el estrés, en la depresión y una disminución de la resiliencia. A lo que voy es la importancia que tiene. Y como ya estamos terminando, no es fácil abordar estos pacientes, pero por supuesto que sería dificilísimo desde un contexto biomédico. Pero si nosotros lo hacemos en el contexto que es lo que practicamos de una mirada integral, seguramente le vamos a poder mejorar la calidad de vida. Y de ello va de suyo que la relación médico-paciente, con la comprensión, educación, tranquilización, porque hay pacientes que creen que tienen una patología tumoral, y sobre todo el respaldo emocional, van a ser pilares fundamentales en la terapéutica. Y aquí les dejo como una cartilla de la síntesis del síndrome de intestino irritable en cuanto a la fisiopatología. Por supuesto que hay factores de riesgo, que son los estresores psicológicos, ansiedad, estrés, depresión, como hemos visto. También vimos que nosotros hablamos de síndrome de intestino irritable a predominio de constipación,
aquí está mal, aquí tiene que ir una D de diarrea, a predominio de diarrea, o el tipo mixto o no clasificado. En la fisiopatología habíamos hablado de ese trípode, que estaban los factores psicosociales, la hipersensibilidad visceral y la alteración en la motilidad, que entre otros nos llevan a diarrea o constipación, digo, en esto de esta constipación con dolor abdominal y con espasmos. No nos olvidemos el nexo cerebro-intestino y además esto desde microbiota y cerebro, no solamente a través del sistema nervioso entérico como tal, sino también a través de la microbiota. Y esto sería, obviamente que lo vamos a ver más adelante, pero serían las pautas, las grandes pautas de tratamiento, si es a predominio de constipación, de diarrea, etc. Y yo creo que con esto terminamos y vamos a empezar a conversar sobre ello. Estoy viendo a la doctora Sonia Codis. Buen día, doctora, qué gusto que nos acompañe. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, abran por favor los micrófonos, preguntas que quieran hacer, algo que quieran, bueno, transmitirnos, si lo pudieron comprender. Lo vamos a reforzar con otras patologías funcionales, por supuesto, pero, a ver, tiene que quedar como síntesis que estos pacientes están dando vuelta aproximadamente 2 años para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque se los encara, en general, desde lo local, o con un antiespasmódico, o le vamos a hacer un estudio de colon, no le van a encontrar nada. Le vamos a hacer la videocolonoscopia. No digo que no haya que hacerla, y eso al margen, estoy hablando al margen por la edad y para hacer el screening de un cáncer de colon, que ustedes saben que es uno de los más frecuentes, de los más prevalentes, sobre todo en el mundo occidental. Pero, digo, están nunca o en general no viene nada más que la patología digestiva. Estos pacientes se quejan de contracturas, se quejan bruxismo. Mire, es, yo diría, casi difícil encontrar un paciente que no tenga bruxismo de ellos, o que si están casados o están en pareja o lo que fuere, se quejan de el cónyuge, se queja, o la pareja se queja de este síndrome de piernas inquietas. Suelen tener también lo que se llama la cistitis intersticial. Van muchas veces al baño en el día, orinan varias veces y no tienen, cuando les hacen un urocultivo, obviamente son urocultivos negativos. Y cuando ustedes están haciéndole la anamnesis y logran una empatía en esa relación médico-paciente, seguramente van a encontrar, yo digo como, y perdón la expresión, como un punto caramelo, que en algún momento empiezan a aflorar lágrimas en estos pacientes, porque ya sea estrés postraumático, maltrato en la infancia, estrés laboral, ni qué hablar del estrés laboral. Yo me acuerdo un tiempo que estos pecados de juventud, me presenté a un concurso a los 28 años y salí jefe de servicio en una institución muy grande, jefe de servicio de clínica médica, y que atendía a muchos bancarios. Y vimos muchísimas de estas patologías funcionales, ¿no? Y no solamente en lo que se refería
al aparato digestivo. Por eso que les digo que vienen en conjunto. Bien, cuéntenme un poco. Lo otro, ustedes vieron, o yo les hice enviar esta película que habíamos conversado con ustedes, que la filmamos en el hospital. Les mandé, eran 5 minutos más o menos acortada, como para comprender lo que siente un paciente y visto por dos. Uno con un criterio biomédico, que prácticamente le espanta a la paciente, y el otro con una formación biopsicosocial, cultural y espiritual, que era el segundo de los médicos. Bien, estas patologías funcionales. Es más, la paciente, que es realmente si bien es una actriz, es una paciente mía, lo expresa muy bien, que dio vuelta 2 años hasta que le hicieran el diagnóstico, hasta que alguien le preguntó por esto de su estrés, y estaba obviamente con un síndrome de ansiedad generalizada. Bien, lo que quieran, en este momento hay, ya se borraron 4, había 52. Bueno, muy bien. ¿Quieren agregar algo? No veo que hayan chateado nada ahora, por lo menos quizás chatearon antes, pero no veo que hayan chateado. Bien. Hola, doctor, buen día. Yo quería hacerle una pregunta. Victoria. No sé si corresponde, quizás es más para la parte interna, pero tengo casos conocidos de familiares y amigos que tienen síndrome del intestino irritable, y siempre el diagnóstico se hace, como dijo usted, más o menos después de 2 años de exámenes, y es como por descarte. O sea, ¿eso está bien, digamos, que se proceda de esa manera? Está mal, porque quiere decir que nunca ha sido visto por alguien que, visto, examinado, escuchado por alguien que tenga. Ahí me está poniendo Marisa Arias. Buen día, doctor. Estamos escuchando muy atentamente. Gracias. Perdón, Victoria. No debería pasar eso. Si uno tiene una formación, si a todos los pacientes que vemos, porque a todos, nuestro enfoque es biopsicosocial, cultural, espiritual, ¿no? Seguramente que van a surgir ellos, y no por descarte. No quiere decir esto que no tengamos que hacer en algunos estudios, sea por la edad, por factores, familiares, alguien que tenga, por ejemplo, historia en la familia de cáncer de colon, etcétera, poliposis múltiple, sí, por más que tenga un síndrome de intestino irritable, le vamos a hacer a la edad que nos venga a consultar, seguramente una videocolonoscopia y todo lo demás. Pero no debería suceder eso, Victoria. Hola, Victoria. Sí, doctor, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. A disposición. Sí, adelante. Inés Rebolini. No, yo me quedo todo clarísimo. Perfecto. Leandro. No, lo único cuando... Buen día, doctor, antes, ¿no? Buen día, Leandro. Cuando nosotros sospechamos que un paciente puede llegar a tener una alteración en su microbiota, sé que es más para la parte de interna, pero ¿cómo encararíamos una terapéutica de recomponer su microbiota? Brillante. Es para terapéutica, pero lo vamos a decir ahora. Mire, nosotros lo podemos, eso que usted me está preguntando, hacer. Hoy en día podemos hacer estudio de la microbiota, pero por lo menos hacerle un coprocultivo por si se ha filtrado, si está presente una cándida, además, ¿no? Que allí tenemos que hacer un tratamiento especial. Lo otro, con probióticos. Como existen, probióticos pueden ser los naturales. Probiótico puede ser, Leandro,
directamente el kéfir. Es un excelente probiótico. Algunas comidas como, algunos encurtidos son probióticos también. Probióticos y prebióticos, que son en definitiva vegetales que tengan algunos polisacáridos, así que esos serían los prebióticos. Pero en el comercio y en venta directa, porque no son medicamentos, tenemos hoy dos nada más en el comercio. Uno se llama Floratil y el otro se llama Enterogermina Plus, que son fáciles de tomar. A todos estos pacientes desde ya los tengo, además, les coloco además estos probióticos. Y si usted tiene que tomar antibióticos por lo que fuere, ¿no? Es decir, por un proceso odontológico, por una angina, por una sinusitis, siempre a posteriori le dan un probiótico, siempre, porque se nos altera marcadamente. Recuerden que nosotros, y aquellos que tengan tiempo, por ejemplo, lo podemos hacer un día, hablar nada más que de microbiota y de los vínculos que tiene la microbiota y por qué es tan importante. Fíjense, si me permiten un ratito. Nosotros venimos, si consideramos al Big Bang como el origen, estamos hablando de 13.500 millones de años. Aparecen a posteriori, más o menos, ¿no es cierto?, la corteza terrestre, 3.500 millones. Se empiezan a formar las primitivas moléculas. La molécula que da origen a la vida es la etanolamina, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Porque tiene, fíjense ustedes, los 4 componentes básicos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que va a ir a formar las primeras bases del RNA. Primero se formó el RNA y en esa corteza, corteza terrestre, hace 3.500 millones de años, no había oxígeno, había nitrógeno. Entonces, los primeros que aparecieron fueron en el mar las cianobacterias, lo primero que apareció, cianobacterias. Interesante, porque algunos de ustedes habrá visto en alguna de estas casas dietéticas, lo que fuere, ¿no te querés llevar espirulina? ¿Han escuchado hablar de la espirulina? Bien, les pueden, por favor, desmutearse. Miren esta palabra, desmutearse. Bien, que en noviembre más o menos o diciembre se vio en el río La Plata como unas manchas verdes. ¿Saben lo que era eso? Por la contaminación, por mucho nitrógeno. Era espirulina. Entonces nosotros venimos de esas bacterias, de esas cianobacterias. Nosotros. Hace 2.800 millones de años aparece el oxígeno como consecuencia de la fotosíntesis y empieza a haber una transformación de esas bacterias y hay una bacteria que se modifica y que nos da la vida para siempre, que es la mitocondria. La mitocondria es justamente una bacteria modificada. Y de allí empezamos con la cadena de los ácidos tricarboxílicos, es decir, en definitiva, la cadena respiratoria y poder utilizar mejor la glucosa, que en condiciones anaeróbicas generaba 2 moléculas de ATP y en condiciones de aeróbicas y a través de la mitocondria empiezan a generarse 32 más 2 del otro, son 34 moléculas de ATP.
Y de allí es el origen de la vida como la vamos conociendo. Es decir, nosotros venimos de allí. Imagínense la trascendencia que tienen las bacterias en nuestro organismo y a lo que puede llevar una disbacteriosis. ¿Se comprende, Leandro? Sí, sí, perfecto. Y me quedé con esto de que dijiste que cuando prescribimos un antibiótico le tenemos que dar luego del Después. tratamiento un probiótico. Sí. Es algo que, por ejemplo, a mí nunca me Yo lo sé, prescribieron. querido mío, yo lo sé, que es así. Tampoco, por ejemplo, nosotros vemos mucho síndrome metabólico. Yo estaba discutiendo no discutiendo, al contrario, me vinieron a ver para hacer un trabajo de investigación, que lo vamos a hacer en el grupo nuestro. Nuestro grupo, yo me siento orgulloso, porque en definitiva yo dirijo, pero hay muchos que empujan el lápiz, ¿no? ¿A quién le tratan el estrés oxidativo? Todas las patologías tienen estrés oxidativo. Y esto viene de lo mismo que estamos hablando. La mitocondria en su función está generando radicales libres. No se lo trata eso. ¿Por qué por qué en las recomendaciones de una alimentación saludable para la población, en todos los códigos alimentarios, incluso el Código Alimentario Argentino, a uno le ponen, si un plato es la alimentación del día, la mitad tiene que ser de frutas y verduras? ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede decir? Las vitaminas antioxidantes. ¿Cómo? Por las vitaminas antioxidantes. No solamente las vitaminas, por los antioxidantes, pero los más importantes, fíjense qué interesante, son los polifenoles. Los polifenoles, que son los antioxidantes naturales que vienen única y exclusivamente del mundo vegetal. Y son fundamentales. Entonces, en una patología como es el síndrome metabólico, que por lejos es la que más radicales libres genera, miren ustedes, ¿quiénes son los que más se complican con una infección por el SARS-CoV-2, que tienen COVID? Aquellos que tienen diabetes, obesidad, hipertensión. ¿Qué es eso? Síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque tiene un estrés oxidativo ya de base muy importante, que lleva a un estado inflamatorio y protrombótico, aún sin tener todavía la tormenta de citoquinas que le produce la reacción de su organismo frente al COVID. ¿Se entiende todo eso? Si nosotros no vamos concatenando esto, nos quedamos a mitad del camino en los tratamientos. Yo estuve viendo mucho de microbiota, o sea, como que siento que hoy en día se habla un montón en todos lados y se va más a, en vez de tratar lo que tenés, sino a la base de prevenir con la alimentación. Entonces, desde todos los especialistas, de nutricionistas o médicos, lo que sea, se ve como una medicina integral, que todo esto es lo que estamos hablando, de cómo mejorar la microbiota, cómo te lo plantean como alimentarlos bien o alimentar mal esa microbiota. Y bueno, tan relacionado con el sistema inmune y todo lo que venimos hablando de hoy, pero como que nada, está recontra investigado. No, una cosa es que esté recontra investigado. Fíjese, nosotros que hace 20 años utilizamos en pacientes en terapia intensiva que estaban sometidos a numerosos tratamientos con antibióticos, etcétera, que prácticamente no tenían ya su flora intestinal, su microbiota. Empezamos a hacer trasplante de materia fecal, obviamente, de bacterias, de personas sanas, que fueran lo más cercano, incluso hasta familiares, de los pacientes. Entonces, no es en el último tiempo, viene desde hace mucho.
Pero Inés, quizás usted lo está viendo con cierto sesgo, pero le digo, yo recorro y hago conferencias en muchos lados y le puedo asegurar que son muy pocos los profesionales que tienen en cuenta a la hora de tratar. No estoy hablando de un nutricionista, estoy hablando en general, tener en cuenta desarrollar una microbiota sana. Bien, ¿alguien quiere agregar algo? Gino Ceccarelli. Acá estamos. Estamos escuchando, es súper interesante. Gino, ¿de dónde es usted? ¿Dónde está? Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Estoy acá. Qué lindo, Tres Arroyos, che, qué hermoso. Y me ahí a 90 todo. kilómetros está Reta, ¿no? Sí, qué lindo. Sí. Ahí tenía una casa. Bueno. ¿Verdad? Lindo. Sí. ¿Y cómo está? ¿Cómo está la situación de COVID allí? Ahora, complicada, sí. pero ahora hace 2 semanas estaba saturado el sistema, o sea, cualquiera o sea, te esperabas en el pasillo, te mandaban a algún hospital del conurbano que estuviera un poco más desaturado, pero bueno, ahora creo que hay 1 o 2 camas libres, pero no, la verdad que no sé. Sé que, por ejemplo, ahora está viniendo, ayer vino un avión sanitario, algunos se van en ambulancia, porque no, está bastante complicado. Ajá. Para ser un pueblo chico está bastante complicado. Es una ciudad hermosa, Tres Arroyos. He ido muchísimas veces. Hay una comunidad danesa y la mamá de mis hijos es danesa. Así que, bueno, iba muy seguido. Muy seguido allí. Bien. Florencia Bugosén. Sí, acá estoy. Bien. ¿Dónde está Florencia usted? Ahora en Olavarría. Mire usted. Bueno, Olavarría, yo creo que he ido por lo menos 5 veces, no más, 6 veces al año iba a Olavarría, incluso a dar numerosas charlas. Y mis hijos se criaron mucho tiempo ahí, los 4 en Olavarría. Así que, bien. ¿Y cómo está la cosa? Porque estuvo bravísima Florencia, ¿no? Allí. Sí, que todavía está bastante complicada, pero ahora las clínicas privadas también están recibiendo COVID que antes no recibían. Ajá. Entonces medio que el hospital está un poco más, o sea, está colapsado, pero están las clínicas privadas también recibiendo, entonces eso da un poco más de camas, pero igual está complicado, está colapsado. Bien, ¿y usted a qué juega? Antes jugaba al hockey. Ahí estoy viendo el número 26. Bien. Antonella Antico. Hola. Hola, Antonella. ¿Usted es de Capital? Sí, yo de Capital. Ajá. ¿Y qué es del doctor Antico, neurocirujano? Lamentablemente nada. Es un excelente amigo, un excelente profesional, ¿no? Antico. Bien. Sí, ¿Algo que quiera? Hola, doctor, muchas gracias. Muy buena. Una pregunta. Cuando uno toma antibióticos, bueno, qué interesante, Sofía. Sí, es conveniente. Lo ideal serían los yogures, que también son probióticos, pero lo más natural, es decir, casero, por la cantidad. Lamentablemente, todo tiene conservantes, ¿no? Así que lo ideal sería, pero bueno, si no podemos, sí, es muy bueno. Ay, Agustina Carosino, la clase es súper interesante. Muchas gracias, Agustina. Muchas gracias, Jazmín. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando hay sobrecrecimiento de la microbiota? Bueno, eso también entra dentro de la disbacteriosis. Allí tenemos que utilizar, y lo vamos a ver, hoy en día no, en los últimos 10 años, disponemos de un antibiótico que no podemos hablar en medicina de casi mágico, que es la rifaximina, y en esos pacientes habitualmente son con predominio marcado de diarrea. Entonces tenemos que hacer
entre 10 y 14 días un tratamiento con rifaximina, que tenemos 3 nombres comerciales, no importa, pero rifaximina de 500 miligramos, y a posteriori hacer nuevamente el coprocultivo, y una vez que el coprocultivo está, desapareció, esta disbacteriosis, como usted dice, por sobrecrecimiento bacteriano. Y ojo que no se nos escape la cándida, muchas veces hay sobrecrecimiento y hay candidiasis también, que tiene un tratamiento muy específico. Recién allí empezar a dar los probióticos. Nunca lo podemos dar mientras le estamos dando el antibiótico para eliminar ese sobrecrecimiento bacteriano. Muy buena pregunta. Doctor, una consulta. Cuando usted menciona acá el sobrecrecimiento de la cándida, ¿cuáles serían los síntomas que orientarían a ese diagnóstico? Nada, mire, nada, es decir, puede tener desde diarrea, dolor abdominal, etcétera. Entonces, y muchas veces no es que estén inmunocomprometidos, ojo, Por eso es importante cuando el paciente es a predominio de diarrea, siempre háganle un coprocultivo con investigación de cándida. Ok. Y doctor, otra consulta. Si hay alguna otra alteración de la microbiota, ¿se podría expresar, por ejemplo, con un exceso de flatulencias, con distensión abdominal? Sí. ¿O con qué otra sintomatología? Totalmente. Totalmente. Absolutamente. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, ya me queda muy poquito tiempo. Les agradezco muchísimo. 1000 disculpas por lo de ayer. No me podía quedar por esa reunión después universitaria. Así que, bueno, desde acá, en este momento, estoy en mi casa de las afueras. Les mando un muy fuerte abrazo y quedo siempre a disposición. Y qué lindo sería que las clases fueran presenciales. Nos falta eso. Muchas gracias a todos. Me hacen realmente, gracias a usted, doctor. de corazón, me hacen muy feliz. Muchas gracias, doctor. Bravo, profesor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. A ustedes.